crímenes para dormir. En Cádiz, el carnaval es una de las festividades más esperadas y veneradas del año. La ciudad se llena de alegría, música, color, disfraces extravagantes y la explosión de la cultura local que define la esencia de la región. Sin embargo, detrás de la euforia que cubre las calles y los barrios, un crimen se gesta de manera silenciosa, casi imperceptible, entre la multitud de máscaras y disfraces que camuflan la verdadera naturaleza de la tragedia que está por ocurrir. Todo comienza con la aparición de un misterioso personaje en el carnaval, conocido solo como el Sombra. Es una figura inquietante que nunca se quita su máscara ni su capa, y cuya identidad parece estar rodeada por un aura de secretismo. Nadie sabe quién es, pero todos lo ven en los momentos más extraños, siempre cerca de los eventos más importantes del carnaval. Muchos dicen que es una tradición, una figura mítica del carnaval, pero lo que nadie sabe es que el Sombra es mucho más que una simple figura folclórica. Es un individuo con un oscuro pasado y una serie de conexiones con el mundo del crimen organizado en la ciudad. La historia comienza en la Plaza de la Candelaria, donde se celebra una de las noches más famosas del carnaval, conocida por el Gran Coro. Durante esta fiesta masiva, los grupos de cantantes compiten en el concurso de coros y chirigotas, donde la sátira y las críticas sociales son el plato principal. En medio de la multitud, un joven llamado David aparece con un disfraz particularmente llamativo, que imita a un famoso líder de una de las facciones del crimen organizado en la ciudad. Este disfraz se convierte en el centro de atención, pero algo no está bien. David tiene un aire inquietante, como si estuviera jugando un juego peligroso. La atmósfera en la Plaza de la Candelaria, que normalmente estaría llena de risas y celebraciones, se tiñe de una extraña tensión. Durante la competencia, entre las risas y las bromas, se escucha un grito. David ha desaparecido, y su disfraz ha sido encontrado abandonado en el suelo, en medio del tumulto. Nadie ha visto lo que ocurrió, pero un rastro de sangre lleva a los investigadores hacia el mar, más allá de los festejos. El Sombra, que había estado observando desde las sombras, ahora parece ser el único que tiene respuestas. Pero su presencia solo agrega más misterio, ya que no habla con nadie directamente. Su actitud evasiva no hace sino aumentar las sospechas. El crimen ocurre durante las primeras horas del martes de carnaval, cuando las calles están desbordadas de gente y la seguridad se ve desbordada. El cadáver de David es encontrado en una de las calles traseras del barrio de la Viña, famoso por sus callejones estrechos y sus bares de tapas. El lugar parece sacado de una pesadilla. David no solo ha sido asesinado, sino que sus ojos fueron extraídos y colocados meticulosamente en la palma de su mano, algo que nunca antes se había visto en los crímenes locales. Los primeros en llegar al lugar del crimen son Ana García y Carlos Ruiz, dos jóvenes oficiales de policía que están a punto de enfrentarse a uno de los casos más extraños y oscuros de sus carreras. Ana es una mujer tenaz, con una pasión por resolver misterios, pero también es escéptica ante los rumores que circulan sobre el Sombra y su vinculación con el crimen organizado en Cádiz. Carlos, por otro lado, es más pragmático y se siente incómodo con la atmósfera que envuelve el caso. La prensa local ya está cubriendo la desaparición de David, pero no tienen información clara, solo rumores, y su desaparición en el carnaval ha sacudido tanto a los ciudadanos como a las autoridades. Lo que parecía ser un caso aislado, pronto toma un giro inquietante, cuando David
es identificado como el último eslabón de una cadena de crímenes cometidos durante los últimos 3 años, todos vinculados al carnaval y a una red de tráfico de drogas que se disfraza bajo la apariencia festiva de la ciudad. Los crímenes, al principio, parecían ser aislados, pero las investigaciones revelan una red más compleja de lo que se pensaba. La conexión entre las víctimas es que todas ellas, de alguna manera, habían trabajado en la organización de eventos relacionados con el carnaval, como ayudantes de seguridad, coordinadores de grupos y otros roles que parecían inofensivos a simple vista. Lo que nadie sabe es que David había sido un infiltrado en la organización, trabajando como espía para descubrir los nexos entre los criminales que operan en las sombras del carnaval. Su disfraz, que imitaba a un líder de la mafia local, era más que un simple gesto de humor. Era una señal, un código que indicaba que se acercaba al corazón de la organización criminal. A medida que los días avanzan y las investigaciones se intensifican, el caso se complica aún más. Los investigadores descubren que los crímenes del Sombra no solo son una venganza, sino que están relacionados con una lucha por el control de las calles de Cádiz durante el carnaval, un periodo en el que el crimen organizado intenta aprovechar el caos para infiltrarse en el turismo y las redes de distribución de drogas. Lo que parecía ser una serie de asesinatos aislados, de repente, se convierte en una historia de poder, traición y conspiración. La persona que se cree responsable de los crímenes comienza a aparecer en la ciudad en momentos clave, siempre bajo una máscara, mezclándose con las multitudes que celebran el carnaval. A lo largo de las investigaciones, tanto Ana como Carlos se adentran en un terreno peligroso. El Sombra, más que un simple criminal, parece ser un espectro, una figura que desafía las convenciones del crimen organizado y juega con las sombras del carnaval. En un giro inquietante, ambos oficiales descubren que hay un infiltrado dentro de la policía que está trabajando para los narcotraficantes. Alguien que ha estado filtrando información desde dentro. Pero el crimen principal, el asesinato de David, aún está lejos de resolverse, y en medio del misterio, las pistas apuntan a un desenlace inesperado. La conexión del Sombra con figuras de la alta sociedad gaditana, gente a la que la gente común nunca habría vinculado con actividades delictivas. La búsqueda del Sombra lleva a Ana y Carlos a cuestionar su lealtad hacia las autoridades y a adentrarse en un laberinto de mentiras y encubrimientos. A medida que los días avanzan, la tensión en la ciudad de Cádiz se intensifica. Ana y Carlos profundizan en el caso, cada vez más conscientes de la complejidad de los crímenes que están investigando. Mientras el carnaval sigue su curso, el clima festivo se mezcla con un aire oscuro y opresivo, ya que los residentes de la ciudad sienten que algo terrible está ocurriendo bajo la superficie de las celebraciones. La búsqueda del Sombra se convierte en el eje principal de la investigación. Al principio, los investigadores pensaron que su aparición en la Plaza de la Candelaria era simplemente parte de un juego dentro de la festividad. Sin embargo, después del asesinato de David, los rumores sobre su verdadera identidad comienzan a tomar forma. El Sombra no es solo un miembro del crimen organizado, como se pensaba inicialmente, sino que parece tener conexiones más profundas con una red de corrupción que involucra tanto a criminales como a figuras clave dentro de las instituciones de la ciudad. A lo largo de la investigación, Ana y Carlos descubren que los crímenes del Sombra tienen un patrón que está relacionado con las fechas y los lugares específicos dentro del carnaval de Cádiz. Cada asesinato ocurre en el momento en que una figura clave del crimen organizado debe asumir una posición de poder dentro del evento.
Lo que parece ser un simple ajuste de cuentas se convierte en una compleja operación de control territorial, donde las muertes no son solo venganzas personales, sino parte de una lucha por el dominio en el submundo del narcotráfico. Los primeros indicios apuntan a un pequeño grupo de individuos, entre ellos el propio David, que se infiltraron en el carnaval con el propósito de exponer a El Sombra y desmantelar la red de tráfico de drogas que ha estado operando en la ciudad durante años. David había logrado ganar la confianza de los narcotraficantes al convertirse en uno de los organizadores de eventos dentro del carnaval, lo que le permitió acceder a información clave sobre los envíos y las rutas utilizadas por los criminales. Su disfraz, un guiño al líder de una de las facciones rivales, fue en realidad una táctica de acercamiento para lograr infiltrarse en el corazón del negocio. Pero a medida que Ana y Carlos descubren más, se dan cuenta de que hay algo mucho más oscuro detrás de El Sombra. La figura misteriosa no solo está tratando de eliminar a aquellos que amenazan su negocio, sino que también parece tener una motivación personal más profunda. Cada asesinato tiene un componente simbólico, una especie de ritual que marca el final de un ciclo en la vida de las personas involucradas en el crimen organizado. En sus investigaciones, Ana encuentra una pista crucial. Las víctimas, todas ellas relacionadas con el mundo del crimen, tienen algo en común más allá de su vinculación con el carnaval. Cada uno de ellos había traicionado a alguien cercano, ya fuera por dinero, poder o simples rencores personales. Los hallazgos de Ana la llevan a un descubrimiento perturbador. Uno de los oficiales de la policía, alguien de confianza dentro de la misma unidad que ella, tiene lazos con los narcotraficantes. Este oficial, que en un principio parecía una figura honorable y respetuosa dentro de la ley, ha estado filtrando información a El Sombra para ayudar a proteger sus operaciones durante el carnaval. La traición dentro de las filas policiales es lo que más sorprende a Ana, quien comienza a dudar de las personas en quienes había confiado. La paranoia se instala cuando se da cuenta de que nadie está a salvo, ni siquiera dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Mientras tanto, los días de carnaval siguen su curso, y la ciudad se ve inmersa en una euforia que enmascara la creciente tensión. En medio de todo esto, Carlos empieza a hacer conexiones entre los crímenes y el gran coro del carnaval, un evento clave donde las personas más influyentes de la ciudad se reúnen, incluyendo empresarios, políticos y figuras del crimen organizado. Los asesinatos, de alguna manera, están ligados a este evento, y El Sombra parece tener una conexión personal con el gran coro, lo que añade más misterio a la investigación. En un giro inesperado, Ana descubre que la figura de El Sombra está más cerca de lo que pensaba. Tras una serie de interrogatorios y una investigación profunda, los oficiales se dan cuenta de que el objetivo de El Sombra no es simplemente matar a sus enemigos. Su verdadero propósito es dejar una marca indeleble en el Carnaval de Cádiz, transformando la fiesta más famosa de la ciudad en un escenario de venganza y control, un recordatorio de que el crimen siempre tendrá la última palabra, incluso en la ciudad más festiva de España. Pero mientras se cierran los círculos de sospecha y se acercan a El Sombra, algo inesperado ocurre. La figura misteriosa se esconde en las sombras, desapareciendo antes de que los investigadores puedan atraparlo. Lo único que queda es un mensaje críptico, dejado en una de las máscaras utilizadas durante las celebraciones. La verdadera venganza solo se servirá al final. A medida que la tensión en Cádiz llega a su punto máximo, Ana y Carlos se encuentran atrapados en un laberinto de mentiras, traiciones y manipulaciones. El Sombra ha logrado escapar nuevamente,
desafiando a las fuerzas del orden con su habilidad para moverse en las sombras del carnaval. Los días de fiesta continúan, pero el aire se siente más denso, impregnado de un temor que se esconde detrás de las máscaras y las sonrisas forzadas. El mensaje dejado en la máscara es un enigma que consume las mentes de los investigadores. Ana y Carlos pasan noches sin dormir tratando de interpretar las palabras de El Sombra. La verdadera venganza solo se servirá al final. ¿Qué significa ese final? ¿Es una amenaza más o una pista real sobre lo que está por venir? En su desesperación, Ana decide investigar más a fondo el pasado de las víctimas. Al hacerlo, descubre un patrón inesperado. Cada una de las personas asesinadas tenía una conexión directa con la organización criminal que el Sombra lidera. Sin embargo, lo que la sorprende aún más es que algunas de las víctimas no solo estaban relacionadas con el crimen, sino que eran parte de una red secreta de delatores dentro del mismo sistema de seguridad del carnaval. David, el primer asesinado, había estado trabajando como informante para desmantelar la red de narcotráfico y había descubierto que el Sombra era solo una pieza más en un juego mucho más grande de corrupción política. Ana y Carlos comienzan a hacer conexiones entre los políticos, empresarios y otros poderosos miembros de la sociedad gaditana que están involucrados en el encubrimiento de la red criminal. La investigación los lleva a un descubrimiento aterrador. El Sombra no es solo un líder de un grupo de narcotraficantes. Él está usando el carnaval para exponer las fallas y corrupciones dentro de la misma estructura de poder que le da protección. El Gran Coro, un evento al que asisten personas influyentes de toda la ciudad, no es solo un espectáculo de música y disfraces. Es la fachada perfecta para que el Sombra haga sus movimientos sin ser detectado, y su presencia es la última pieza del rompecabezas que une todo. A medida que la investigación avanza, Ana descubre que Carlos, su compañero de investigación, ha estado escondiendo algo importante. En sus indagaciones previas, Ana encuentra documentos que revelan que Carlos tiene una deuda con algunos de los mafiosos ligados a El Sombra. En una confrontación tensa, Carlos finalmente confiesa que había sido presionado para ayudar a encubrir algunas de las actividades criminales a cambio de proteger a su familia. Este giro inesperado pone a Ana en una posición difícil. ¿Puede confiar en Carlos después de todo lo que ha hecho? El desmoronamiento de las relaciones y la creciente tensión culminan en el Gran Coro. Durante la última noche del carnaval, el evento se convierte en el escenario final de la venganza que el Sombra había prometido. Los asistentes, inconscientes de lo que está a punto de suceder, continúan celebrando. Mientras la música retumba en las calles, Ana y Carlos llegan a la plaza central, donde una multitud se ha reunido para la gran actuación. En el centro de la plaza, un escenario se alza, decorado con luces brillantes y banderas, pero en la oscuridad de la noche, algo cambia. Un grito desgarrador corta la música, y de repente, el escenario se llena de caos. El Sombra, vestido con una máscara en forma de calavera, aparece entre las sombras. La multitud lo sigue en silencio, como si lo conocieran, y se detiene en el centro de la plaza. Ana se abre paso entre la multitud, intentando alcanzar a El Sombra, pero cuando finalmente se enfrenta a él, algo la detiene. El líder de los narcotraficantes no es quien ella pensaba. La persona detrás de la máscara es alguien mucho más cercano, alguien que había sido parte de la investigación todo el tiempo. En un giro final, Carlos, quien había estado ayudando a ocultar la verdad, se quita su propio disfraz y revela su verdadera identidad. Él es El Sombra.
La revelación es devastadora para Ana, que había creído que su compañero de investigación era alguien en quien podía confiar. Carlos le explica que su motivación no era solo la venganza, sino también la necesidad de exponer la corrupción que había destruido su vida. Durante años, había sido parte de la red criminal, trabajando en las sombras mientras trataba de conseguir pruebas suficientes para derribar a los verdaderos criminales. Sin embargo, la falta de apoyo y el peligro constante lo llevaron por el camino de la desesperación, y la única forma de exponer la verdad era a través de los asesinatos y la venganza. En el clímax final, la policía llega a la plaza y una confrontación tensa se desata. Mientras las luces de la ciudad parpadean y el carnaval llega a su fin, Carlos, también conocido como el Sombra, es arrestado. El crimen se resuelve, pero las cicatrices en la ciudad permanecen. Ana, aunque aliviada, sabe que ha perdido algo mucho más grande que su compañero de trabajo. La confianza en un sistema que está tan profundamente corrompido que incluso en sus mejores momentos no puede escapar de las sombras. Años después, mientras la ciudad de Cádiz se recupera lentamente, el recuerdo de El Sombra persiste. Cada año, durante el carnaval, la gente se pregunta si en algún lugar oculto entre las máscaras y disfraces habrá otra persona lista para vengarse, para exponer la verdad oculta detrás de la fachada festiva. Y así, el ciclo del carnaval de Cádiz sigue, perpetuamente marcado por el eco de una venganza que nunca se olvida. La ciudad de Sevilla, durante la Semana Santa, es un hervidero de fervor religioso, procesiones solemnes, música de tambores y el inconfundible aroma a incienso que llena sus calles estrechas y empedradas. Es una de las celebraciones más antiguas y respetadas en España, donde la devoción, las tradiciones y el misterio se entrelazan en una atmósfera única. Miles de turistas y fieles se agolpan para ver las impresionantes hermandades recorrer las calles, transportando imágenes de vírgenes y cristos por las zonas más emblemáticas de la ciudad. Pero, en medio de esta tradición, una serie de extraños sucesos sacuden la tranquilidad de Sevilla. La historia comienza con el misterioso asesinato de un hombre conocido por su devoción, Antonio Delgado, un miembro prominente de la Hermandad de la Macarena. Antonio fue encontrado muerto en su casa, en pleno barrio de la Macarena, pocos días antes de la madrugada más importante de la Semana Santa sevillana. Su cuerpo estaba desnudo, y alrededor de él, varias velas encendidas formaban un círculo, un simbolismo que parecía hacer referencia a ritos oscuros. Lo más extraño era que su cara había sido cubierta con un manto bordado con símbolos extraños, y la única pista que quedó fue una nota escrita a mano que decía: «El perdón no existe, solo la redención». Enseguida, las autoridades comienzan a investigar. La Guardia Civil, especialmente el inspector Santiago Martínez, se hace cargo del caso. Santiago es un hombre racional, alejado de las creencias religiosas, pero se ve atrapado por la mezcla de lo místico y lo real que rodea este crimen. Él empieza a rastrear las posibles conexiones entre la muerte de Antonio y las diversas hermandades y grupos religiosos de la ciudad, en busca de algún indicio que revele si se trata de un crimen relacionado con la devoción o con un complot mucho más oscuro. Mientras tanto, Sara, una periodista local de El Correo de Andalucía, se entera del asesinato y se siente atraída por la historia. Ha cubierto la Semana Santa durante años, pero esta vez el ambiente es diferente, extraño, y empieza a sospechar que hay algo mucho más profundo detrás de la muerte de Antonio. A lo largo de los días,
Comienza a investigar en las entrañas de la hermandad, hablando con otros miembros y desenterrando viejos secretos, algunos tan oscuros que parecen ir en contra de los principios sagrados de la Semana Santa sevillana. A medida que se desarrollan las investigaciones, las muertes empiezan a ocurrir de manera escalonada. Cada uno de los fallecidos está relacionado con una hermandad de la ciudad, pero el patrón no parece tener lógica alguna, ya que los miembros que mueren no son los más importantes ni los más notorios. Además, todos los cadáveres son encontrados de la misma manera, con velas alrededor, ropa rasgada y un manto cubriendo sus rostros, como si el asesino estuviera dejando un mensaje oculto. Los investigadores sospechan que alguien está matando a personas con lazos muy cercanos a las hermandades de Sevilla, pero el misterio es tan profundo que las respuestas parecen evadirlos a cada paso. Las pistas apuntan a una figura extraña que se ha ido viendo en las procesiones. Un hombre alto, vestido con una capa negra que camina solo, de una manera que no parece adecuada para las festividades. Se le ha visto observando las cofradías desde las sombras, en los rincones más oscuros, y siempre desapareciendo en cuanto alguien lo nota. Esta figura misteriosa, conocida entre los miembros de la hermandad como el hermano silencioso, se ha convertido en el centro de todas las sospechas. Sara y Santiago pronto descubren que el hermano silencioso tiene una conexión con una antigua hermandad prohibida en Sevilla, que fue disuelta siglos atrás por la Inquisición. Esta hermandad, conocida como la Orden del Santo Rostro, creía en una interpretación radical de la Semana Santa, una interpretación que implicaba sacrificar a aquellos que consideraban impuros o que de alguna forma habían manchado la pureza de la fe. Según los registros históricos, la orden había sido eliminada por la Iglesia, pero parece que algunos de sus miembros nunca dejaron de existir en las sombras de la ciudad, esperando el momento adecuado para resurgir. A medida que el Jueves Santo se acerca, Sara se encuentra con un antiguo manuscrito en la biblioteca de la iglesia de Santa Catalina. Este documento contiene las reglas y rituales secretos de la Orden del Santo Rostro y revela un espeluznante detalle. Cada asesinato está relacionado con un ritual de purificación, en el que la persona elegida es sacrificada para lavar sus pecados en el marco de una redención personal para la ciudad. El último sacrificio, según las reglas del manuscrito, debe ocurrir durante la procesión del Santo Entierro, la culminación de la Semana Santa, cuando la ciudad se encuentra en su momento de mayor devoción y fervor. Santiago, aunque escéptico, no puede ignorar las pruebas que se acumulan frente a él. Junto con Sara, se adentra en la capilla de los Negritos, una iglesia conocida por sus misteriosas reliquias y su vínculo histórico con la Orden del Santo Rostro. Allí, en una vieja cripta, descubren el último miembro vivo de la hermandad, un anciano de más de 90 años, que parece ser la clave de todo. Él les cuenta una historia escalofriante sobre cómo, durante la posguerra, los miembros de la orden se refugiaron en las montañas de la Sierra Norte, donde continuaron practicando sus rituales oscuros. A medida que la procesión del Santo Entierro comienza, los dos investigadores se dan cuenta de que la próxima víctima será alguien muy cercano a las altas esferas de las hermandades. En una carrera contra el tiempo, deben detener a el hermano silencioso antes de que ocurra el sacrificio final, uno que no solo culminará el ritual, sino que traerá consecuencias aún peores para la ciudad de Sevilla. Mientras la multitud se congrega en las calles de la ciudad, celebrando la máxima expresión de la Semana Santa, Sara y Santiago logran localizar al asesino en la plaza de la Alfalfa, justo cuando se prepara para llevar a cabo su último crimen.
Sin embargo, un giro inesperado ocurre. El hermano silencioso no es quien parecía ser. En realidad, se trata de Francisco, el hermano mayor de la Hermandad de la Macarena, quien había estado manipulando todos los hilos desde las sombras. El antiguo Francisco había sido un ferviente defensor de la hermandad. Pero después de una serie de tragedias personales, su fe comenzó a deformarse, llevándolo a creer que el único camino hacia la salvación era purificar la ciudad a través de sacrificios rituales. Con la muerte de Antonio Delgado, Francisco había iniciado el proceso, creyendo que su acto de redención personal podría traer la paz a la ciudad, pero al mismo tiempo, su mente se había vuelto aún más perturbada. El clímax de la historia ocurre en un enfrentamiento violento en las mismas calles de Sevilla, mientras las campanas de las iglesias anuncian la culminación de la Semana Santa. Sara y Santiago logran frustrar el último sacrificio, arrestando a Francisco y desmantelando la secta secreta. Sin embargo, aunque el asesino es detenido, las heridas que ha dejado el crimen siguen abiertas. Sevilla nunca volverá a ser la misma, y la ciudad, marcada por el eco de los tambores y los rezos, se ve obligada a enfrentar la oscura verdad detrás de su venerada Semana Santa. La ciudad de Sevilla se ve inmersa en una tensión creciente conforme la Semana Santa se acerca, pero en las sombras, una serie de sucesos extraños empiezan a teñir el ambiente de la ciudad. Las procesiones, normalmente llenas de devoción, ahora se sienten inquietantes, como si un oscuro presagio se cerniera sobre los eventos que suelen ser celebraciones solemnes. Santiago y Sara, que hasta entonces habían sido escépticos ante la posibilidad de que se tratara de un crimen ritual, comienzan a notar que los asesinatos no son aleatorios. Cada uno parece estar relacionado con una hermandad en particular, pero lo que realmente los desconcierta es el hecho de que, en su mayoría, las víctimas no eran figuras de gran poder o influencia dentro de las cofradías. Las víctimas son personas relativamente desconocidas, pero que tenían una conexión profunda con los rituales y las ceremonias religiosas. En su investigación, descubren que la Hermandad de la Macarena parece ser la clave, pues Antonio Delgado, la primera víctima, estaba muy involucrado en ella, pero sus vínculos con la Hermandad no eran solo espirituales. Antonio, un hombre devoto, también era conocido por su influencia sobre varios miembros menores de la Hermandad. De hecho, Santiago descubre que Antonio había sido uno de los principales mentores espirituales de muchos de los jóvenes que se habían unido a la Hermandad durante los últimos años, creando una red de fieles que confiaban en él profundamente. Este detalle desconcierta aún más a Santiago, ya que su muerte parece estar relacionada con algo mucho más grande que un simple ajuste de cuentas o una disputa personal dentro de las cofradías. Con cada asesinato, los símbolos de las velas y los mantos con los rostros cubiertos se vuelven más y más presentes. Sara, obsesionada por desentrañar la verdad, comienza a descubrir viejos manuscritos de la época de la Inquisición en la biblioteca de la iglesia de Santa Catalina, donde los textos hacen referencia a la Orden del Santo Rostro, una secta disuelta hace siglos por sus prácticas extremas de purificación. Los relatos antiguos indican que, en los rituales de la orden, los sacrificios no solo eran de carácter simbólico, sino que se realizaban con la intención de limpiar el alma del sacrificio y redimir a la ciudad de los pecados que, según sus doctrinas, contaminaban el entorno sagrado de Sevilla. Por otro lado, Santiago, con su enfoque racional y analítico, trata de desmentir las conexiones místicas que Sara parece estar entrelazando con los crímenes. Para él, las pistas apuntan hacia algo más terrenal,
Un grupo extremista, probablemente relacionado con los sectores más radicales de las hermandades, que utiliza la fachada de la devoción religiosa para cometer actos violentos bajo la creencia de que están purificando la ciudad. Mientras investigan más a fondo en las antiguas iglesias y criptas de la ciudad, un patrón se empieza a formar en su mente. Cada una de las víctimas ha sido asociada con un acto de devoción que parece haber sido excesivamente devoto o incluso fanático. Uno de los asesinados, por ejemplo, había hecho un voto personal de pobreza y vivía en condiciones extremas, excluyéndose de la vida mundana en favor de la meditación constante y la oración. Otro de los fallecidos era conocido por su participación en los actos más radicales de las cofradías, con una creencia profundamente arraigada en la purificación del alma a través del sufrimiento. Esto lleva a Santiago a teorizar que los asesinatos son parte de un ritual de limpieza, realizado por personas con una interpretación distorsionada de la religión, que creen que la única manera de salvar a la ciudad es eliminar a aquellos que no siguen su visión estricta de la fe. Entretanto, Sara encuentra una pista crucial. Una serie de notas anónimas escritas por miembros de la Hermandad de la Macarena, que revelan sus temores de que alguien dentro de la organización está cometiendo estos crímenes como parte de un rito secreto. Sin embargo, lo más perturbador es que las notas indican que alguien de dentro de la alta dirección de la hermandad podría estar implicado en los asesinatos. Esto coloca a Santiago y a Sara en una encrucijada. Por un lado, saben que deben exponer al asesino antes de que se haga otro sacrificio. Pero por otro lado, sienten la presión de descubrir si alguno de los altos miembros de las hermandades tiene algo que ver, lo que podría destruir el mismo fundamento de la devoción religiosa que ha definido a la ciudad durante siglos. Los dos investigadores se sienten atrapados por la dualidad de las pistas, la lógica de Santiago, que sigue buscando pruebas físicas y más cercanas a la realidad, y la intuición de Sara, que siente que la respuesta está profundamente enterrada en la simbología religiosa y en los antiguos rituales de la ciudad. El último de los asesinatos está cerca, y las procesiones de la Semana Santa llegan a su punto culminante con la madrugá, el momento en que la ciudad entera parece paralizada por la devoción y la solemne belleza de las procesiones. El hermano silencioso, la figura misteriosa que los investigadores habían estado siguiendo, sigue apareciendo en los rincones oscuros de la ciudad. Los informes más recientes indican que ha sido visto cerca de la Capilla de los Negritos, el último lugar donde se realizaron antiguos rituales de la orden disuelta. La aparición constante de este hombre alto y enigmático pone a Sara y a Santiago en alerta máxima. Ya no pueden negar que este individuo tiene algo que ver con los asesinatos. Mientras las campanas de las iglesias suenan por la madrugá, la presión sobre los dos investigadores aumenta. La tensión alcanza su punto máximo. El próximo asesinato debe ocurrir antes del amanecer, y la ciudad está llena de fieles que no son conscientes del peligro inminente que se cierne sobre ellos. Los momentos previos a la procesión del Santo Entierro son decisivos. El enfrentamiento está a punto de ocurrir. La ciudad, que parece abrazada por la paz de la devoción, se prepara para lo que podría ser la culminación de un misterio tan oscuro, que su resolución cambiará para siempre el significado de la Semana Santa sevillana. La noche más esperada de la Semana Santa sevillana llega, y con ella, la procesión del Santo Entierro. La ciudad, sumida en el silencio solemne de la madrugada, se prepara para lo que debería ser un ritual de paz y recogimiento. Pero algo oscuro se cierne en el aire. A lo lejos,
Los pasos del hermano silencioso se escuchan, acercándose lentamente hacia la capilla de los negritos, el último lugar de culto donde el ritual de sacrificio de la secta antigua aún parece residir. Sara y Santiago, sin perder ni un segundo, llegan a la capilla, dispuestos a enfrentarse a lo que queda de la secta que ha manipulado la fe y la tradición sevillana para fines oscuros. El hermano silencioso ya está allí, encapuchado, en pie frente al altar. La figura que tanto habían buscado está finalmente frente a ellos. Pero para su sorpresa, el hermano no está solo. De las sombras emergen otros miembros de la hermandad, todos vestidos con los mantos de las cofradías, pero sus ojos, en lugar de brillar con devoción, reflejan una oscuridad inquietante. Santiago, con su entrenamiento en investigación criminal, se mantiene firme, mientras que Sara, empujada por su intuición, se adelanta un paso, intentando encontrar la pieza que falta en todo este rompecabezas. De repente, las luces de las velas en el altar se apagan abruptamente y un profundo silencio se apodera del lugar. El hermano silencioso comienza a hablar con una voz grave y resonante, revelando la verdad detrás de los asesinatos. Él no es un simple miembro de la secta, sino el líder de una nueva hermandad que había sido formada en la clandestinidad, con el propósito de purificar la ciudad de Sevilla de lo que consideraban el pecado y la corrupción moderna. El ritual de sacrificio no era algo aislado, sino parte de una tradición secreta que se remonta a la Edad Media y que estaba protegida por una élite de hermandades que habían usado el manto de la religiosidad para esconder sus verdaderos fines. A lo largo de los siglos, algunos de estos sacrificios habían pasado desapercibidos, pero las muertes recientes eran una señal de que el culto había vuelto, dispuesto a hacer cumplir su visión a toda costa. El hermano silencioso revela que los asesinatos no eran meros sacrificios, sino una serie de pruebas destinadas a encontrar a aquellos que no eran dignos de vivir en la ciudad según los criterios de su secta. Sara y Santiago, comprendiendo que están enfrentando a algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaban, intentan detener el sacrificio final, el más importante de todos. La figura que estaba destinada a ser la última víctima era Ana María, la joven que había sido vista como la elegida para llevar la paz a la ciudad, y cuya vida había sido marcada por los mismos rituales de los que ahora estaban tratando de escapar. El hermano silencioso, al ver que su plan estaba siendo desbaratado, da la señal para que los otros miembros de la secta intervengan. Un feroz combate comienza a desarrollarse en el interior de la capilla. Sara y Santiago, armados solo con su determinación y sus conocimientos, luchan contra los miembros del culto, que están decididos a acabar con ellos y completar el ritual. La capilla, un lugar de devoción, se convierte en un campo de batalla, con los ecos de los rezos entremezclándose con los gritos de lucha. Justo cuando todo parece perdido, Ana María, la supuesta víctima, revela que ella también había descubierto los secretos oscuros de la hermandad y había estado trabajando en secreto con la policía para desmantelar la secta. Su intervención resulta crucial, y con la ayuda de la policía que había logrado infiltrarse en la procesión, logran apresar a los miembros más importantes del culto. El hermano silencioso, tras ser despojado de su máscara, revela su verdadera identidad. Un descendiente directo de los fundadores de la Orden del Santo Rostro, una secta religiosa extinta que había sido aniquilada por la Inquisición en el siglo XVI, pero que había dejado raíces profundas en la sociedad sevillana. Su intento de revivir la orden había sido un acto de desesperación para restaurar lo que él veía como la verdadera pureza de la ciudad.
Con el culto desmantelado y las autoridades logrando controlar la situación, la ciudad respira aliviada, aunque aún marcando las cicatrices de lo que ha ocurrido. El crimen se resuelve, pero el misterio que rodeó los asesinatos y el culto permanece en la mente de todos los que fueron testigos de los eventos. La Semana Santa de Sevilla ya no será vista de la misma manera, en lugar de la devoción inquebrantable. Algunos se preguntarán si la ciudad realmente ha sido purificada, o si las sombras de la historia siguen acechando. Sara y Santiago, ahora habiendo resuelto el caso, sienten un profundo cambio en ellos mismos. El misterio de la Semana Santa ha sido desvelado, pero las cicatrices de lo que sucedió en la capilla permanecerán por siempre en sus recuerdos. El rostro de la fe, tan venerado y respetado, se ha visto marcado por la oscuridad de los secretos y la ambición humana. La historia de los asesinatos y el culto será contada por generaciones, pero nadie volverá a mirar las procesiones de la misma manera. La ciudad de Sevilla, con su historia tan rica en tradiciones y religión, se verá ahora obligada a reflexionar sobre las sombras que acechan incluso en los lugares más santos. Los Sanfermines, esa fiesta anual que convoca a miles de personas de todas partes del mundo, se viven en Pamplona como una mezcla de emoción, adrenalina y tradición. Cada año, los corredores desafían a los toros en un recorrido por las estrechas calles de la ciudad, mientras los espectadores, entre gritos y vítores, observan el desafío entre hombres y animales. El aire está impregnado de una mezcla de alcohol, sudor y la fragancia de los claveles que adornan los balcones. Sin embargo, este año, la festividad parece teñirse de algo más oscuro y misterioso. Todo comienza en la madrugada del 7 de julio, cuando los corredores se alistan para participar en la tradicional carrera. Entre ellos se encuentra Esteban, un joven periodista que acaba de llegar a Pamplona con la intención de documentar el ambiente y el desenfreno que caracteriza a los Sanfermines. Esteban ha viajado por todo el mundo cubriendo eventos, pero este es su primer San Fermín, y la ciudad le ha prometido emociones fuertes. Lo que él no sabe es que este año la fiesta será diferente. Mientras recorre las calles con su cámara en mano, entrevistando a los participantes y a los turistas, se da cuenta de algo extraño. Varios corredores parecen actuar de manera inusualmente nerviosa, como si estuvieran ocultando algo. Entre los corredores más veteranos, un grupo de hombres mayores parece tener una mirada fija y decidida, un brillo en los ojos que no es propio de un simple participante de las fiestas. Esteban, intrigado por sus comportamientos, decide seguirlos y hacerles unas cuantas preguntas más. El día avanza, y mientras la carrera de los toros sigue su curso, un hecho inesperado tiene lugar. Una joven llamada Lucía, que se encuentra en las primeras filas del recorrido, es empujada por la multitud en plena carrera y cae al suelo. El caos reina por un momento, y los toros, en su furia, se desvían hacia el lado de la multitud. El pánico se apodera de las personas, que intentan escapar mientras algunos caen y otros se estampan contra las vallas. En medio de la confusión, Esteban logra acercarse a la joven, y es entonces cuando nota algo extraño en ella. Su rostro está pálido, y en su muñeca tiene una extraña marca, una especie de tatuaje en forma de un toro en espiral. Esteban la ayuda a levantarse, pero antes de que pueda decir algo, Lucía desaparece entre la multitud. Su desaparición, aunque no parecía extraña en medio de tal caos, no deja de ser inquietante para Esteban. El periodista, que siente una creciente necesidad de entender qué está ocurriendo, comienza a investigar a Lucía,
descubriendo que ella es parte de una familia que lleva años asistiendo a los Sanfermines, pero cuya historia está marcada por tragedias inexplicables. A medida que los días pasan, los incidentes extraños comienzan a acumularse. Un conocido torero, Ramón Ortega, desaparece sin dejar rastro justo antes de salir a la plaza. Un par de horas después, se encuentran sus ropas cuidadosamente dobladas cerca de la arena del ruedo, pero él nunca aparece. Los rumores empiezan a extenderse y muchos empiezan a hablar de una sombra que sigue a los corredores. Algunos incluso mencionan que durante la carrera han visto figuras enmascaradas que se desvanecen entre las multitudes. Esteban, ahora completamente obsesionado con el misterio, comienza a sospechar que algo mucho más siniestro se oculta detrás de los Sanfermines. En su investigación, descubre que la familia de Lucía está relacionada con una antigua tradición secreta de los Sanfermines, un culto oculto cuyos miembros han estado practicando rituales extraños durante siglos, realizando sacrificios durante las fiestas para asegurar la prosperidad y la protección de la ciudad. La marca en la muñeca de Lucía resulta ser un símbolo que los miembros del culto llevan como prueba de su pertenencia. A medida que Esteban profundiza en la investigación, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. El culto tiene un líder oculto, un hombre que ha sido conocido por sus conexiones en los círculos de poder, pero cuya identidad sigue siendo un misterio. Lo que comienza como una simple investigación de una desaparición se convierte en un juego mortal en el que los Sanfermines se han convertido en el escenario para llevar a cabo un plan mucho más grande y oscuro. Esteban, con la ayuda de algunos de los pocos periodistas que han comenzado a sospechar de la situación, intenta exponer la verdad detrás del culto y sus rituales, pero pronto descubre que está siendo vigilado. La tensión aumenta mientras la festividad continúa, y lo que parecía ser un evento lleno de color y diversión se transforma en una pesadilla de conspiraciones, traiciones y muertes misteriosas. El calor de la fiesta se intensifica mientras Pamplona sigue llena de miles de personas, todas animadas por el frenesí de los Sanfermines. Las calles están abarrotadas y la tradición parece seguir su curso. Sin embargo, para Esteban, la realidad es cada vez más sombría. La desaparición de Lucía, el torero Ramón Ortega y los rumores que comienzan a circular sobre un culto secreto, vinculado a las festividades, lo arrastran cada vez más hacia un abismo de incertidumbre. En las siguientes horas, Esteban decide seguir investigando a fondo la familia de Lucía, especialmente a su padre, José Antonio Valverde, un hombre reservado y aparentemente respetable, conocido en la ciudad como una de las principales figuras del sector turístico, pero con un pasado muy misterioso que pocos conocen. A medida que revisa más a fondo los registros, Esteban descubre que, en los últimos años, Valverde ha estado involucrado en la gestión de varios eventos relacionados con los Sanfermines e incluso ha sido parte de un círculo selecto que organiza fiestas privadas para los ricos, fiestas donde lo sobrenatural parece tener un lugar preeminente. Durante su investigación, Esteban logra acceder a una grabación secreta que había sido hecha durante una de estas fiestas. En ella se ve a Valverde y varios otros hombres, todos con una extraña marca en el brazo, realizando un ritual en una iglesia abandonada en las afueras de Pamplona. Mientras las cámaras capturan el momento, uno de los hombres, que resulta ser el líder del culto, pronuncia unas palabras en latín, que al traducirse, revelan una terrible verdad. A través de la sangre y la muerte, el toro volverá a gobernar el pueblo. Esteban,
preocupado por las implicaciones de lo que ha visto, decide enfrentarse a Valverde. Confronta al hombre en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, donde Valverde estaba recibiendo a varios empresarios que también parecían tener una conexión con el culto. Valverde, sin embargo, se muestra tranquilo y evasivo, restando importancia a las acusaciones. Son solo supersticiones, Esteban. Nada que deba preocuparnos. Los Sanfermines son solo una fiesta, una tradición, dice con una sonrisa que no logra ocultar el brillo de sus ojos, ese brillo que Esteban ahora reconoce como el mismo que vio en los rostros de los corredores más experimentados aquella mañana. Pero antes de que Esteban pueda interrogarlo más, algo más escalofriante sucede. Uno de los miembros más cercanos al círculo de Valverde, un hombre llamado Andrés que había sido visto en las grabaciones del ritual, es encontrado muerto en una de las habitaciones del hotel. La noticia se extiende rápidamente y el caos se desata. Nadie sabe cómo murió, pero su rostro tiene una expresión de terror absoluto, como si hubiese visto algo que lo destruyó por dentro. Este asesinato, aunque extraño, no parece ser un hecho aislado. Las muertes en los Sanfermines comienzan a aumentar, todas relacionadas de alguna manera con el culto, y la presencia de una figura enmascarada comienza a ser reportada con frecuencia. La figura parece aparecer y desaparecer entre la multitud, como una sombra. Aquellos que se han acercado demasiado a ella o que han investigado demasiado sobre los rituales han sido encontrados muertos o desaparecidos sin dejar rastro. La policía, que en un principio no le dio mucha importancia al asunto, ahora se ve obligada a tomar cartas en el asunto. Pero es evidente que las autoridades locales no están preparadas para enfrentar lo que está sucediendo. Esteban, sin embargo, está decidido a descubrir la verdad. Pasa las siguientes horas recabando información con la esperanza de que pueda encontrar algo que lo lleve a entender qué está sucediendo. Es entonces cuando un anciano, conocido como Don Felipe, un ex sacerdote retirado que vive en la periferia de la ciudad, se le acerca y le ofrece una advertencia. Don Felipe, a quien Esteban había visto en los márgenes de las festividades, le cuenta que conoce bien el culto al que pertenecen Valverde y su familia, pues había sido parte de una secta parecida en su juventud. Ellos no solo buscan mantener viva la tradición, le dice don Felipe con voz temblorosa. Su objetivo es algo mucho más grande. Quieren que el toro no sea solo un símbolo, sino que vuelva a ser una fuerza viviente, un dios antiguo que habita en las entrañas de la ciudad. Los sacrificios son solo el principio. Este año, ellos han elegido a su víctima final. Con estas palabras, el misterio se profundiza aún más. Esteban, que ahora tiene la certeza de que algo mucho más peligroso se esconde detrás de las festividades, decide infiltrarse en el corazón del culto, dispuesto a descubrir quién es el verdadero líder detrás de la secta. Mientras tanto, los asesinatos continúan, y la tensión se eleva en Pamplona a medida que la festividad se aproxima a su final. La multitud, ajena a los oscuros eventos que se desarrollan a su alrededor, sigue celebrando, pero Esteban sabe que, en el fondo, la verdadera fiesta se juega en la sombra. El nudo se aprieta a medida que las piezas del rompecabezas se entrelazan, y Esteban se da cuenta de que ha sido marcado como uno de los próximos objetivos del culto. Con el tiempo en su contra, debe actuar rápido si quiere evitar convertirse en parte del siniestro plan de sacrificios de los Sanfermines, un plan que podría arrastrar consigo a toda la ciudad de Pamplona. La tensión alcanza su punto culminante en las horas previas al encierro final de los Sanfermines. Esteban, ahora completamente decidido,
a desmantelar el culto y exponer la verdad, se infiltra en una de las reuniones secretas que se celebran en un antiguo convento abandonado, en las afueras de Pamplona, un lugar que hasta entonces solo se rumoraba en las leyendas urbanas. En ese convento, las sombras y las velas parpadeantes crean una atmósfera espesa, cargada de presagios. El líder del culto, Valverde, aparece allí con su rostro impasible, rodeado de los miembros más influyentes de la ciudad. El culto ha llegado a un punto culminante en su ritual, y Esteban, al infiltrarse entre ellos, descubre que la fecha del sacrificio ha sido elegida, el último día de los Sanfermines, justo antes del encierro final, el mismo día que los toros serán soltados en las calles. El culto planea ofrecer un sacrificio final para revivir al toro, un antiguo dios, una deidad mitológica que, según las escrituras secretas del culto, se reencarnaría en un ser humano para gobernar a la ciudad. Este sacrificio no sería una simple vida perdida, sino la de Lucía, la torera desaparecida que en realidad estaba destinada a convertirse en el vehículo del toro dios. La vida de Lucía fue simplemente una parte de un ritual mucho mayor, y su desaparición había sido una tapadera para su ascensión. El plan es espeluznante. Al momento del encierro, cuando los toros corran descontrolados por las calles, Lucía será sacrificada en un altar oculto, y su alma será transferida al cuerpo de un toro, lo que, según el culto, permitirá que el toro reencarnado se convierta en una figura de poder absoluto, el nuevo gobernante de Pamplona, liderando a sus seguidores con una fuerza sobrehumana. La ciudad se sumiría en un reinado de terror y devoción ciega, guiado por esta entidad. Valverde y su grupo de poderosos empresarios, políticos y figuras públicas esperan ansiosos la culminación de su plan, y Esteban se da cuenta de que tiene muy poco tiempo para evitar lo que podría ser el desastre definitivo. Esteban, ahora con la verdad en sus manos, intenta detener la ceremonia, pero sus esfuerzos no son fáciles. Mientras corre por las calles oscuras del convento, esquivando a los miembros del culto, se encuentra con José Antonio Valverde, quien lo confronta directamente. Valverde, al parecer, ya sabe que Esteban está al tanto de sus planes. Con una calma escalofriante, le explica que la tradición de los Sanfermines siempre ha sido mucho más que una simple fiesta, que lo que está a punto de ocurrir es la culminación de siglos de historia oculta. Este pueblo siempre ha estado bajo el yugo de las antiguas deidades. Tú no entiendes, Esteban, lo que estamos a punto de liberar. Todo esto es para el bien de todos. La ciudad necesita un nuevo comienzo. Solo el toro puede guiarnos. Esteban, sin embargo, no cede. Sabía que no podía enfrentarse a Valverde directamente, así que decide buscar a Lucía. Ella estaba recluida en una de las habitaciones más profundas del convento, inconsciente de su destino final. Mientras corre hacia ella, el encierro ya ha comenzado en las calles de Pamplona. Los toros corren descontrolados, y las primeras muertes comienzan a ocurrir en medio de la multitud. Esteban encuentra a Lucía justo cuando los miembros del culto se preparan para llevarla al altar. En ese momento, Esteban sabe que tiene que hacer una elección: salvar a Lucía o detener al culto, pero no puede hacer ambas cosas. Con un golpe de suerte, Esteban logra liberar a Lucía antes de que el ritual se lleve a cabo. Pero la ceremonia ya ha comenzado, y el caos se desata. En medio de la confusión, los cultistas que no están dispuestos a dejar que el plan fracase, se vuelven violentos, atacando a Esteban, a Lucía y a todos los que se interponen en su camino.
La batalla final en el convento es brutal, pero finalmente Esteban y Lucía logran escapar. Al mismo tiempo, la policía, alertada por los sucesos extraños que ocurren en la ciudad, irrumpe en el convento, arrestando a los miembros más prominentes del culto. Sin embargo, el caos de esa noche tiene consecuencias que nadie podía prever. Durante la confrontación, el culto había logrado liberar algo más de lo que pensaban. En los últimos momentos del ritual, mientras la estructura se colapsaba, algo oscuro y poderoso fue liberado. Algo que no solo quedaba encerrado en las leyendas. La ciudad de Pamplona nunca sería la misma. La gente hablaría de ese año durante generaciones, cuando los sanfermines casi fueron testigos del resurgimiento de un dios antiguo. Pero, por suerte, el sacrificio fue detenido a tiempo. Esteban y Lucía, aunque salvan sus vidas, no pueden escapar de las cicatrices que dejan los eventos de aquella noche. Mientras el sol se alza sobre la ciudad, parece que los ecos del pasado, del culto y de las leyendas siempre estarán presentes, esperando a que alguien más vuelva a desenterrar lo que fue enterrado. El crimen ha sido resuelto, pero la realidad es que lo que ocurrió en Pamplona esa noche es algo que, aunque en apariencia cerrado, siempre quedará como una marca indeleble en la historia de la ciudad. La isla de Ibiza, famosa por sus playas de aguas cristalinas, su vibrante vida nocturna y su ambiente relajado, se convierte en el escenario de un misterio oscuro que sacude incluso los rincones más ocultos de la isla. A pesar de ser conocida como la meca de la música electrónica y el hedonismo, Ibiza guarda secretos que pocos conocen. Es una isla pequeña, pero su historia está impregnada de leyendas antiguas y destinos enmarañados que a veces emergen de las sombras. Este crimen será uno de esos momentos en los que la belleza superficial de la isla se enfrenta a lo más oscuro del ser humano. Un joven turista de origen británico, Oliver Finch, llega a la isla para pasar unas vacaciones relajadas, buscando disfrutar de la calma de la isla después de un periodo de estrés laboral. Lo que no sabe es que su llegada marcará el inicio de una serie de eventos que pondrán en peligro su vida y revelarán secretos que han permanecido ocultos durante décadas. Oliver se instala en un hotel boutique de lujo ubicado en las afueras de la ciudad de Ibiza, cerca de una cala remota conocida solo por los locales. Este lugar tiene una atmósfera especial, un refugio perfecto para aquellos que buscan desconectar del bullicio. En la primera noche de su llegada, Oliver se encuentra con un pequeño grupo de turistas y locales en el bar del hotel. Entre ellos se encuentra Sofía, una enigmática joven de ojos oscuros que parece tener un aire misterioso a su alrededor. Ella le habla de la isla como si conociera cada rincón, desde los bares escondidos hasta las leyendas olvidadas que los lugareños apenas mencionan. A medida que la conversación fluye, Oliver descubre que ella ha estado viniendo a Ibiza durante años, pero siempre con un propósito que nunca acaba de desvelar. La charla toma un giro inquietante cuando menciona, sin mucho contexto, un antiguo templo fenicio escondido en alguna parte de la isla, que se dice tiene poderes místicos y que ha sido el lugar de varios sucesos inexplicables en el pasado. Esa misma noche, una extraña sensación de inquietud lo embarga. Al salir de su habitación, ve luces brillando en el horizonte, en lo que parece ser una fiesta clandestina en una de las playas más remotas de la isla. Un grupo de figuras danzantes, rodeadas de fuego, están reunidas junto al mar. Al principio parece un espectáculo inocente, pero algo en la atmósfera le parece raro, y decide alejarse,
pero no sin antes tomar una foto de la escena. A la mañana siguiente, el hotel está en caos. El cuerpo de un hombre ha sido encontrado en una de las playas cercanas, desnudo y con símbolos extraños tallados en su piel. La policía local comienza a investigar, pero la sensación de que algo más grande está ocurriendo en la isla se hace evidente. El cuerpo tiene rastros de lo que parece ser una antigua práctica ritual. Es un crimen que parece no encajar con nada de lo que uno esperaría encontrar en un lugar tan turístico y popular. Oliver, aunque ajeno a la magnitud de la situación, no puede evitar sentirse atraído por el misterio que rodea la muerte. En su intento de entender más sobre lo ocurrido, comienza a hacer preguntas, descubriendo poco a poco una red de secretos que involucran no solo a turistas y locales, sino a figuras influyentes que llevan años operando en las sombras de la isla. En particular, parece que todo está vinculado al culto que, según Sofía, aún realiza prácticas ancestrales, sin que nadie se atreva a hablar de ello en público. Mientras tanto, el ambiente en el hotel se va tornando tenso, y algunos de los empleados empiezan a comportarse de manera extraña. La directora del hotel, Carmen, es una mujer que se muestra cautelosa con las preguntas de Oliver, y cuando él le menciona la foto que tomó esa noche en la playa, su rostro cambia. Ella le pide que no la muestre a nadie. La policía que está investigando el caso parece estar demasiado centrada en dar una explicación sencilla, achacando la muerte a una pelea entre turistas, pero Oliver sabe que algo no cuadra. A medida que los días pasan, Oliver decide profundizar más en el tema y comienza a investigar sobre el antiguo templo fenicio del que Sofía habló. Lo que descubre lo deja atónito. La isla fue un centro de culto para una secta secreta, cuyos miembros llevaban siglos realizando rituales para honrar a un dios antiguo que, según las leyendas, podría despertar durante el equinoccio de otoño, cuando las energías cósmicas alcanzan su punto máximo. Lo que más le inquieta es que las fechas de las fiestas clandestinas y los rituales coinciden con el fin de semana en que él llegó a la isla. En su búsqueda, Oliver encuentra un antiguo diario perteneciente a un viajero que visitó Ibiza en el siglo XIX. El diario relata una serie de asesinatos misteriosos que ocurrieron en la isla durante esa época, todos ellos vinculados al culto y a la creencia de que el sacrificio humano podía traer poder y riqueza. Lo más desconcertante de todo es que el viajero había descrito con exactitud los mismos símbolos encontrados en el cuerpo del hombre muerto, los mismos que ahora aparecen en las fotos que Oliver había tomado en la playa. Pero las respuestas no están completas aún. Mientras recorre las calles de Ibiza en busca de más pistas, Oliver es seguido por figuras desconocidas, hasta que una noche, durante una tormenta, es secuestrado por miembros del culto. En un giro sorprendente, descubre que Sofía es una de las líderes de la secta, y que su llegada a la isla no fue casualidad. Ella lo había estado observando desde el principio, esperando que, por alguna razón, él se convirtiera en una pieza clave en el juego mortal que se estaba llevando a cabo en la isla. La verdad es más escalofriante de lo que podría haber imaginado. El hombre asesinado no fue el único objetivo. La ceremonia del culto estaba dirigida a una figura más importante, Oliver mismo, quien, por su sangre, estaba predestinado a ser el sacrificio final que permitiría que el dios antiguo despertara. En ese momento, Oliver se da cuenta de que el crimen que ocurrió en la isla no es simplemente una serie de muertes al azar, sino una conspiración profunda y escalofriante que involucra a algunos de los personajes más poderosos de la isla.
La conexión con el pasado es más fuerte de lo que él pensaba, y lo que parecía ser unas simples vacaciones se convierte en la carrera por salvar su vida y evitar que el culto cumpla su objetivo final, el despertar de la antigua deidad que podría traer consigo un poder destructivo inimaginable. La tensión en Ibiza crece con cada día que pasa. Oliver, ahora atrapado en la telaraña del culto y cada vez más consciente de que la isla guarda oscuros secretos, se da cuenta de que su vida está en peligro. Al principio, pensaba que las leyendas que le contó Sofía sobre el templo fenicio eran solo historias para captar su atención, pero pronto descubre que esas historias no son solo fantasías, son realidades escalofriantes que conectan la isla con algo mucho más antiguo y peligroso. Mientras tanto, la policía local sigue investigando el asesinato en la playa, pero sus esfuerzos no son más que un juego superficial. La verdad es que están siendo manipulados por los mismos miembros del culto, que han infiltrado las instituciones de la isla para evitar que alguien descubra lo que realmente está sucediendo. Oliver, decidido a llegar al fondo de todo, decide escapar de su captor, pero la situación se complica rápidamente. Unos extraños lo secuestran de nuevo, llevándolo al corazón del culto. A diferencia de su primer encuentro con Sofía, ahora todo parece mucho más peligroso. Las figuras que lo rodean no son turistas ni locales despreocupados. Son personas con una agenda mucho más siniestra. Sofía, quien anteriormente se había mostrado como una joven simpática y misteriosa, se revela como una de las figuras centrales de esta organización secreta. Ella le explica a Oliver, en tono casi apático, que su destino siempre estuvo ligado al culto, que su llegada a Ibiza no fue una casualidad, sino que estaba destinada a ser parte de este antiguo ritual. A medida que Sofía lo lleva más y más cerca del templo oculto, Oliver descubre detalles inquietantes sobre el culto. Miembros que parecen vivir durante generaciones sin envejecer, desapariciones misteriosas en la isla a lo largo de los siglos, y una obsesión con el sacrificio humano para atraer al dios fenicio, conocido solo como el Despertador. La noche que sigue es tensa y peligrosa. Oliver logra escapar durante un momento de distracción de Sofía y los demás miembros del culto. Corre sin rumbo, sabiendo que no puede confiar en nadie. Se dirige hacia el antiguo templo que había leído en los diarios históricos, donde cree que puede encontrar alguna forma de detener la ceremonia. Mientras tanto, los seguidores del culto están en plena actividad, preparando todo para el ritual de sacrificio. En su huida, Oliver se encuentra con Carmen, la directora del hotel, quien, sorprendentemente, le ofrece ayuda. La revelación de Carmen es más escalofriante de lo que Oliver podría imaginar. Ella también es parte del culto, y su papel en la organización es mucho más importante de lo que había aparentado. Carmen le cuenta que ella ha estado esperando que alguien como Oliver llegara a la isla, alguien que fuera capaz de cumplir con el papel que le corresponde en el antiguo sacrificio. Según los relatos históricos que ella le explica, Oliver tiene sangre fenicia, un linaje perdido que debe sacrificarse para completar el ritual que despertaría al dios del antiguo templo. Con este nuevo conocimiento, Oliver comprende que su destino está sellado, pero también se da cuenta de que tiene una última oportunidad para impedir el sacrificio. Los rituales de sacrificio deben realizarse durante una noche de luna llena, y esa misma noche se acerca rápidamente. Con el tiempo corriendo en su contra, Oliver decide arriesgarlo todo e intentar destruir el templo, desmantelar el culto y evitar que se lleve a cabo el sacrificio. El peligro es inminente.
Mientras se adentra más y más en la isla, se da cuenta de que no solo está luchando contra los miembros del culto, sino contra fuerzas mucho más poderosas que parecen tener el control total de su destino. Las sombras de la isla se alargan mientras Oliver se prepara para enfrentarse a una batalla que no solo involucra su vida, sino también el destino de todos los que están atrapados en este círculo de oscuridad ancestral. La noche del sacrificio finalmente llega. La luna llena ilumina la isla de Ibiza, proyectando sombras largas y misteriosas sobre las antiguas estructuras fenicias. El viento sopla con fuerza, como si presagiara el caos que está a punto de desatarse. El templo está abarrotado de miembros del culto que se preparan para lo que consideran el momento culminante de su vida. El despertar de El Despertador, un ser oscuro que, según sus creencias, les otorgará poder eterno. Las llamas de las antorchas danzan, creando una atmósfera inquietante, mientras los preparativos para el sacrificio comienzan. Oliver, ya casi agotado y sintiéndose acorralado, se acerca al templo en silencio. Cada paso lo acerca más al centro de la isla, a ese lugar donde su destino se encuentra sellado. En sus manos sostiene una antigua daga fenicia, la misma daga que había encontrado en la biblioteca secreta del hotel. La daga, según las leyendas que Carmen le contó, tiene el poder de destruir el vínculo entre el mundo humano y el mundo de los dioses. Si la usa correctamente, podría desmantelar el culto y evitar que el sacrificio se lleve a cabo. Pero, en la oscuridad de la noche, también sabe que la daga solo funcionará si la sangre de un descendiente de los fenicios toca su hoja. Al llegar a las puertas del templo, es interceptado por Sofía. Ella ya no es la joven simpática que había conocido al principio, sino una figura imponente, casi poseída por la misma oscuridad que intenta liberar. Su mirada es fría y decidida. «Lo sabes, ¿verdad?» «Drenia», le dice con voz baja, casi susurrante. «Tu destino está aquí. No puedes escapar de lo que eres». Oliver, con el miedo en el estómago, no responde. Sabe que la única forma de detener el ritual es enfrentarse a ella, aunque eso signifique luchar hasta el final. Sofía da un paso hacia él, pero en ese instante, Carmen aparece desde las sombras. La directora del hotel, ahora completamente revelada como la líder del culto, se interpone entre ellos. «Él no tiene que morir», le dice a Sofía. Pero su tono es extraño, cargado de emoción contenida. «El sacrificio no es lo único que nos dará poder, Sofía. Hay otras formas». Sofía se queda quieta, desconcertada por un momento. La tensión en el aire es palpable, y Oliver, aprovechando la distracción, da un paso atrás, buscando la salida. Es ahora o nunca. Sabe que el tiempo corre en su contra. La certera mano de Carmen lo detiene antes de que pueda escapar, pero con un movimiento rápido y preciso, Oliver lanza la daga hacia el altar donde se encuentra el simbolismo antiguo que marca el punto de sacrificio. El metal brilla con un fulgor siniestro, atravesando el aire con una velocidad impresionante. La daga impacta en el altar con un sonido metálico, y en ese momento, la isla parece temblar. Las paredes del templo se resquebrajan y las antorchas caen al suelo, esparciendo llamas que rápidamente se apagan, como si una fuerza invisible hubiera apagado su luz. Los miembros del culto gritan, confundidos y aterrados, mientras las figuras oscuras que habían permanecido ocultas en las sombras del templo empiezan a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. El vínculo entre el culto y el despertador se rompe. Las criaturas que habían aguardado por siglos para despertar desaparecen en un estallido de energía, dejando solo silencio en su lugar.
El poder del dios antiguo ya no existe en la isla. Carmen, quien había estado observando en silencio, cae de rodillas, derrotada. No, no puede ser, murmura mientras su rostro muestra una mezcla de rabia y desesperación. Sofía, por su parte, también parece derrotada, pero su mirada es más sombría. Nunca entenderás lo que hemos perdido, dice, antes de desaparecer en la oscuridad del templo, su figura desvaneciéndose como un sueño perdido. Oliver, agotado pero aliviado, observa el caos que deja atrás la destrucción del culto. La isla, que había sido un centro de oscuridad y rituales ancestrales, ahora está en ruinas. No hay nada más que la quietud de la noche. Pero el peligro no ha desaparecido por completo. Mientras camina hacia el borde de la isla, se da cuenta de que aún hay mucho que no entiende. Aún así, siente que ha logrado detener lo peor de la amenaza que había acechado a la isla durante tanto tiempo. Finalmente, después de esa noche de caos y revelaciones, Oliver regresa al continente, dejando atrás las sombras de Ibiza. La isla vuelve a la normalidad, pero Oliver sabe que lo que ha ocurrido nunca será olvidado. La verdad oculta bajo la superficie de la isla permanecerá en su memoria, recordándole que hay fuerzas oscuras que aún acechan en los rincones más remotos del mundo, esperando el momento adecuado para despertar de nuevo. La historia de Ibiza se convierte en un mito más, uno que las leyendas nunca podrán borrar por completo. Y mientras los turistas continúan llegando a la isla para disfrutar de su belleza y fiesta, aquellos que han vivido la verdad detrás de las sombras siempre recordarán que, en las profundidades de este paraíso, algo mucho más antiguo y peligroso acecha en silencio.